Hay historias que de verdad parecen inventadas. Historias de victorias que eran imposibles, de héroes que nadie recuerda y de cómo la propaganda puede, de un plumazo, borrar de la historia uno de los mayores desastres militares de un imperio. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la historia de un hombre y una batalla que deberían ser una auténtica leyenda. Fijaos bien en esta imagen. Es una medalla británica del siglo XVIII. Vemos a un almirante español, arrodillado, entregando su espada a un oficial británico. El grabado dice: «El orgullo español humillado por el almirante Vernon». Pero aquí es donde empieza todo el misterio. El hombre de rodillas, Blas de Lezo, jamás se rindió. De hecho, le dio al Imperio Británico una de las palizas más humillantes de toda su historia. Así que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué alguien acuñaría una medalla para celebrar una catástrofe? Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo a un conflicto con un nombre que sinceramente parece una broma. Y no lo es, no es una broma. Una de las mayores guerras navales del siglo XVIII empezó, al menos en teoría, por una oreja. La historia es casi surrealista. Un contrabandista británico, un tal Robert Jenkins, es capturado por guardacostas españoles. Pasan 7 años. De repente, este hombre aparece en el Parlamento de Londres con una oreja en un frasco y dice que un capitán español se la cortó. A día de hoy todavía se duda si fue un montaje, pero daba igual. La opinión pública británica, que ya le tenía muchas ganas a España por las rutas comerciales del Caribe, se incendió. La presión fue tan bestia que el gobierno casi a regañadientes declaró la guerra en 1739. Y en el centro de todo este lío, nos encontramos a dos comandantes que no podían ser más distintos. Y sus destinos, claro, estaban a punto de chocar en una batalla que lo cambiaría todo. Por un lado, el almirante británico Edward Vernon, un aristócrata, miembro del Parlamento, un tipo arrogante y con una ambición sin límites. Era muy popular en Londres, sobre todo por una victoria muy fácil que había conseguido en Portobelo. Y por el otro lado, el almirante español Blas de Lezo, un marino vasco, veterano de 1000 batallas, un genio de la táctica naval y un hombre literalmente forjado en el combate. Y aquí los tenemos. A la izquierda, la personificación de la aristocracia británica, Edward Vernon. A la derecha, la pura experiencia hecha persona, Blas de Lezo. Es que el apodo de Lezo, medio hombre, no era para nada una exageración. Con 15 años, una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda. Más tarde, perdió el ojo izquierdo en el asedio de Tolón, y por si fuera poco, un disparo de mosquete le dejó el brazo derecho inútil en Barcelona. Y este era el hombre al que Vernon, con la flota más grande jamás reunida, se iba a enfrentar. El objetivo de Vernon era Cartagena de Indias, la que llamaban la llave de las Indias, el puerto más rico y crucial del Imperio Español en América. Si caía, el poder español en el continente se vendría abajo. Las probabilidades eran sencillamente una locura. Para que nos hagamos una idea de la escala, la flota de Vernon era colosal, 186 barcos. Eso es más grande que la famosa Armada Invencible. Y para defender el puerto, Blas de Lezo contaba con solo 6 navíos. 6. Y si hablamos de hombres, la fuerza de invasión británica era una de las más grandes jamás vistas. Casi 30.000 efectivos entre soldados profesionales, marineros y milicias traídas de las colonias de Norteamérica. ¿Y para defender la ciudad? Lezo tenía a su disposición a duras penas 3.000 hombres, una mezcla de soldados, milicianos de la ciudad y unos 600 arqueros indígenas. La desproporción era de 10-1. La derrota de los españoles parecía un simple trámite. Pero claro, Blas de Lezo no era un hombre corriente. Su plan no era resistir por la fuerza bruta, sino usar la cabeza. Sabía que no podía ganar un duelo de artillería, así que diseñó una defensa en profundidad. Dejaría que los británicos tomaran los fuertes de fuera, sí, pero iban a pagar un precio altísimo por cada palmo de terreno. Su objetivo final era llevarlos a un único punto, el temible castillo de San Felipe de Barajas. Allí les esperaba una trampa mortal. Y el plan funcionó a la perfección. La resistencia española fue increíblemente feroz y causó un montón de bajas a los británicos. A eso hay que sumarle las peleas constantes entre Vernon, que era un impaciente, y el general que mandaba sus tropas de tierra. Y entonces llegaron los dos aliados más mortíferos de Lezo, el clima y las enfermedades. Empezó la estación de lluvias, el campamento británico se convirtió en un barrizal y la fiebre amarilla, la malaria y el escorbuto empezaron a hacer estragos. El asalto final británico al castillo de San Felipe fue un desastre absoluto. La carga a la bayoneta de los defensores, con Lezo al frente, convirtió la retirada británica en una auténtica masacre. La invasión había fracasado. ¿Y de qué manera? Cuentan que al dar la orden de retirada, un Vernon totalmente humillado, viendo sus barcos destrozados y sus hombres aniquilados, solo pudo gritar hacia las murallas de la ciudad: «God damn you, Lezo». Sabía perfectamente quién le había ganado.
Es que la magnitud de la catástrofe británica fue increíble. Las estimaciones de sus bajas varían, pero algunas fuentes hablan de hasta 18.000 muertos entre el combate y las enfermedades. Perdieron unos 50 barcos. Las bajas españolas, alrededor de 200 muertos. Fue sin duda una de las mayores derrotas en toda la historia del Imperio Británico. Y con esto volvemos a nuestra medalla del principio. ¿Cómo se explica? Pues muy fácil. Fue propaganda pura y dura. Vernon había enviado un mensaje a Londres anunciando la victoria antes de tiempo, justo después de tomar los primeros fuertes. Para cuando llegó la noticia de la verdadera y desastrosa derrota, ya era demasiado tarde. El rey y el gobierno decidieron ocultar la verdad. El rey Jorge II prohibió de forma explícita que se escribiera una sola línea sobre la batalla. La humillación era tan gigantesca que la única solución que encontraron fue borrarla de la historia. Las medallas que ya se habían acuñado para celebrar una victoria que nunca pasó se convirtieron en la versión oficial. Y oye, la jugada le salió tan bien que durante siglos esta hazaña increíble cayó en el olvido. El destino de los dos comandantes fue bastante trágico. Vernon, a pesar del encubrimiento, cayó en desgracia y su arrogancia le acabó costando su carrera. Lo borraron de la lista de almirantes. Y Blas de Lezo, el héroe, el mediohombre, no pudo disfrutar de su victoria. Murió por la peste que se extendió por la ciudad justo después del asedio. Su tumba nunca se ha encontrado. La historia de Blas de Lezo nos recuerda algo muy importante, que la historia no siempre la escriben los que ganan, sino a veces los que controlan el relato. Y nos deja con una pregunta que da que pensar: si una victoria tan monumental pudo ser borrada de esta manera, ¿cuántas otras gestas, cuántos otros héroes seguirán ahí, ocultos, esperando a que alguien vuelva a contar su verdadera historia?